La migración en Latinoamérica no es una situación nueva. Es más, desde el inicio de la civilización, la migración marcó nuestra historia. Hoy te comentaré un poco más acerca de la realidad de la migración en el continente, aportes de la migración y algunas políticas que se manejan hoy en América. Empecemos. Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Lu Dey Flores. Hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, los podrás adquirir por el precio de un café en el link de la descripción. Creo que lo primero importante a considerar si vamos a abordar este asunto es la diferencia entre los conceptos migración, emigración, inmigración y refugiados, porque tienden a confundirse o a suponerse que es lo mismo. Y no es así. Para esto, consultemos el diccionario de la Real Academia Española y verifiquemos. Emigrar, dicho de una persona, abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. Inmigrar, dicho de una persona, llegar a un país extranjero para radicarse en él. Migrar, trasladarse desde el lugar en que se habita a otro diferente. Refugiado, persona que a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. Ya entonces los conceptos nos dan a entender que inmigrar y emigrar son parte del movimiento de migración. Uno, la salida del propio país, y el otro, la llegada a un país receptor. Por otro lado, el concepto migración implica movimiento o traslado. Puede ser entre países o regiones, entre personas o seres vivos. Hay que ser consciente de algo, y es que esta historia de la migración no es nueva. Desde el inicio de los tiempos o desde el inicio de la civilización humana, el ser humano ha sido migrante y por lo tanto es muy difícil, o hasta me atrevería a decir que es imposible, que existe una raza pura en el mundo, y esto es simplemente por el hecho de que desde el inicio de nuestros tiempos, el estrecho de Bering fue el escenario a través del cual se dice que migraron las primeras civilizaciones de lo que hoy es África y Europa hacia América. Siempre con un motivo específico o con un motivo en común, la mejora de las condiciones de vida. Y es que, como bien lo decía Ernesto Castañeda, profesor de sociología y director del Immigration Lab, en la entrevista hecha en The Conversation, el ser humano no migra porque quiera, sino porque las condiciones son insuficientes en su país para la mejora. Expresándolo de la siguiente manera: es importante que todo el mundo sepa que la mayoría de la gente no quiere dejar su lugar natal. La mayoría de las personas quieren quedarse porque ahí es donde están sus seres queridos, miembros de familia y amigos. Es el lugar que conocen y quieren. Se necesita mucho, como una invasión, una hambruna, una buena oportunidad educacional o profesional para querer dejar su casa. Otra cosa que es importante saber es que solo más o menos un 3.5% de la población del mundo vive en un país diferente al que nació. Todo esto me lleva a replantear un poquito más de cerca y de modo informal, es decir, dejando fuera algo de tecnicismos, cómo se encuentra la migración en Latinoamérica. Desde mi óptica, ¿por qué no? Desde mi visión migrante, que también lo soy. Empiezo por decir que para nadie es un secreto que existen países que cuentan con mayor cantidad de migrantes que otros. Existen casos en Latinoamérica con un flujo migratorio enorme. En primer lugar, mexicanos hacia Estados Unidos por las diferentes vías. Pero un aspecto adicional mencionado en el último reporte de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, de las Naciones Unidas. México se dio a conocer como país de tránsito, tanto de origen como de destino de procesos migratorios. Además de encontrarse registrados migrantes de la zona suramericana, en el 2022 los venezolanos fueron los más interceptados en ese año con más de 97,000 arrestos, Posteriormente en la lista se encuentran hondureños, guatemaltecos, cubanos y nicaragüenses.
Entre las causas mencionadas en el informe para el flujo migratorio se encuentra, para el caso centroamericano-caribe, que el deterioro de las condiciones socioeconómicas y políticas en Nicaragua y Cuba ha generado un aumento en la cantidad de personas que han dejado estos países, con casi 36.000 nicaragüenses y más de 38.000 cubanos en situación migratoria irregular registrados por la Autoridad Migratoria Mexicana durante el 2022, amplía uno de los informes presentados por la OIM. Ya según el informe de la UNICEF, con fecha de 2018, la pobreza en El Salvador, Guatemala y Honduras los ubica entre los países más pobres del hemisferio occidental, con un 44%, un 68% y un 74% de niños y niñas que viven en la pobreza en cada país, respectivamente. Situación socioeconómica, inseguridad generalizada, presencia de mafias, como por ejemplo la Mara Salvatrucha en Centroamérica, son otros motivos más específicos para reconocer el por qué centroamericanos se movilizan fuera del territorio. En el caso de Venezuela, las causas no son desconocidas tampoco. La precaria situación socioeconómica, la falta de oportunidades reales y seguras de desarrollarse en el país, la falta de empleo, la ausencia absoluta de políticas que apunten a la mejora y a la calidad de vida en el país, la carencia de condiciones sanitarias o de empleo en el territorio, políticas económicas empobrecedoras, como por ejemplo el 1 de mayo, Día del Trabajador. El dictador Maduro realizó un aumento de sueldo condicionado al tipo de trabajador, aspecto ilegal según la Constitución actual. Todo esto resulta ser un conglomerado de las causas más comunes por las cuales hoy más de 7 millones de venezolanos nos encontramos fuera del país. Entre los países a los que migran los países mencionados, encabeza la lista Estados Unidos. Pero existe un índice importante también de migrantes en el caso Venezuela, en Colombia, Perú, Chile y otros países del continente. Pero a ver, dejando un poquito de lado los números, ¿qué aporta una población migrante al país que la acoge o recibe? Es indudable el costo que acarrea una población migrante, en términos de salud, educación, empleo, garantía de derechos de todo tipo. Sin embargo, existen algunos aspectos positivos de una dinámica migratoria. Según la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, el 38% de la escasez de mano de obra en Estados Unidos entre 2000 y 2015 fue cubierto por inmigrantes latinoamericanos, entre los cuales mexicanos y centroamericanos aportaron más del 80%. Siendo contrario a lo que se suele escuchar frecuentemente, los migrantes nos quitan los trabajos. Al migrar, estas personas pasan a ser mano de obra de oficios u ocupaciones esenciales, actividades que comúnmente no son ejecutadas por nativos, oficios varios, limpieza, entre otros, e incluso sé de diferentes amigos y conocidos en otros países que crean sus propios negocios, servicios de manicuristas, pastelerías, emprendimientos de manualidades. Claro está, no podemos dejar de mencionar que algunas nacionalidades llevan bajo el brazo su título que lo acredita en una formación técnica o profesional que en ocasiones llegan a ejercer al país en el que migraron y que llevan al segundo aspecto aporte que impacta a la población migrante al país. La dinamización de la economía, la productividad y en los casos más prominentes la generación de empleos. Y es que, por si fuera poco, en promedio los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que la población a la que llegan, lo que favorece incrementar la población en edad activa, el canal más conocido a través del cual mejoran el ingreso por persona, que evidentemente nos lleva al tercer aspecto. La población migrante puede contribuir al mantenimiento del crecimiento demográfico y el aumento de la tasa de fertilidad, porque en líneas generales, si la población envejece y no hay quien la sustituya, ¿cómo se sostendría esa economía a largo plazo? Por último, pero no por esto menos importante, el pluralismo étnico o multiculturalismo que se vive de encontrar varias culturas que coexisten y no limitan o eliminan otras, permite el crecimiento a nivel de perspectivas y maneras de pensar en las comunidades que las vivencian. Y entonces, ¿cuáles son las políticas migratorias que se manejan en el continente? El tema de los migrantes ha sido noticia en algunos países de la región.
relataremos las leyes conocidas y los eventos más notorios. Ley 2136 en Colombia. Esta ley, que fue aprobada en 2021, posee lineamientos y principios para establecer las políticas migratorias en el territorio. Colombia cuenta con permisos que varían en tiempo y vigencias y que dan condición más regular a los migrantes, con mayor enfoque en venezolanos y colombianos retornados. El título 42 en Estados Unidos. Lógicamente no tendría sentido hablar de migración y omitir una política controversial que apareció durante el gobierno de Donald Trump. En la época de la pandemia, el presidente de aquel momento emitió una política fronteriza en la que limitaba el ingreso de migrantes, incluyendo a los solicitantes de asilo, con la intención declarada de evitar que el coronavirus se propagara en Estados Unidos. Sin embargo, esta ley expirará el 11 de mayo del 2023, lo que ha llevado al gobierno del actual mandatario Joe Biden a anunciar un despliegue de más de 1.500 soldados para custodiar la frontera sur del país en la segunda semana de mayo, porque prevén un mayor flujo migratorio. Adicionalmente, el gobierno estadounidense desde enero de este año 2023 estableció la aplicación llamada CBP One con la intención de que sea usada para programar una cita con funcionarios estadounidenses de inmigración o que primero pidan asilo en otro país antes de llegar a Estados Unidos los migrantes. Por otro lado, hace pocas semanas también, la Casa Blanca anunció que establecería centros de procesamiento de migrantes en países como Colombia y Guatemala para disminuir el número de migrantes indocumentados que cruzan hacia Estados Unidos. Ciudad Juárez, Instituto Nacional de Migración, México. Según el informe de labores de tiene como finalidad garantizar un sistema efectivo de protección de los derechos de los migrantes, ordenar los flujos migratorios y propiciar el movimiento internacional de personas de forma documentada, a través de una nueva regulación de estancia para los extranjeros en México que permita la simplificación de trámites e incentive la entrada de personas. Sin embargo, a finales del mes de marzo del 2023, por un aparente incendio generado internamente, ocurrió una tragedia en donde fallecieron 40 personas en el lugar. Al parecer, el suceso se presentó después de iniciarse un incendio en las instalaciones donde se encontraban internos algunos migrantes, y según los videos, los guardias del recinto no les abrieron las rejas para salir del lugar, falleciendo lamentablemente quemados dentro del Instituto Nacional de Migración. Conmoción, indignación e impotencia invadieron las redes y medios de comunicación después del trágico suceso, y fueron enormes las críticas al presidente actual, AMLO, que ha endurecido el proceso de control migratorio y que se mostró indolente ante el hecho. Tacna, 30 de abril, frontera entre Perú y Chile. Posterior a medidas migratorias mucho más estrictas por parte del gobierno del mandatario Boric en el país austral, siendo una de las medidas más controversiales la detención de personas que se encuentren indocumentadas dentro del territorio, y el endurecimiento de leyes inmigratorias argumentando que se toman para prevenir grupos criminales en su país, el presidente Boric militarizó la frontera de Chile con Perú con la intención de limitar el tránsito o regreso de migrantes que se encontraban saliendo del país, aparentemente en plan retorno a sus países de origen, actuación que repitió la encargada a la presidencia de Perú, Dina Boluarte. Militarizó su frontera peruana. Sin embargo, la situación destacó en noticias por ser bastante atípica la manera de responder de ambos gobiernos ante la oleada de migrantes. Es más, me atrevo a decir que se encuentran violando derechos humanos de migrantes porque no permiten el acceso a ninguno de los dos países y mantienen a los migrantes en condiciones inhumanas en la mitad de las militarizaciones, en un terreno inhóspito, desierto y sin condiciones, sin importar si son hombres, mujeres o niños las víctimas. Buenos Aires, 29 de abril. Argentina ha figurado en las últimas décadas como un país receptor de migrantes,
que facilita los procesos y acoge de una forma desinteresada. Y obviamente, dentro de todas las noticias, poder encontrar algo positivo relacionado a los migrantes me reconforta. Y fue sin duda la noticia del evento realizado por la Alcaldía de Buenos Aires, en el que se reconocía el aporte de la migración venezolana y a través de actividades artísticas del país reconocieron el valor de los venezolanos allá. Según la nota, la actividad la realizan anualmente con varios países. Entonces, es hasta cierto punto comprensible que existe incomodidad entre los locales por la cantidad de migrantes en un país. Y sin duda, hay gente muy mala que migra y realiza fechorías o actos ilegales en otros países y los cuales merecen todo el peso de la ley. Sin embargo, la mayoría son gente honesta, trabajadora, humilde, desarraigada. Gente que lo último que quería era irse de su país. Nunca olvidemos que la solidaridad es uno de los valores más enaltecedores de la raza humana y la migración forma parte de nuestro origen también. ¿Y tú, qué opinas de las migraciones? ¿Alguno de tus antepasados fue migrante? Escuchaste Español con Todo.